Y su amenaza para el gobierno democrático es lo que más... Doctor, su audio está apagado. Perdón, no estaba prendido el audio. Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Buenas noches, doctor, ¿qué tal? Muy bien, Elcita, un gusto saludarte. Vanessa, Lupe, Derian. Buenas Gusto, noches, doctor. un abrazo. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Gracias por tomar interés en el curso. Miren, como estaba diciendo, hoy estamos viviendo un momento muy importante en el Perú dentro del aspecto político, ¿no? Nos han llenado, y además no solamente político, sino además político partidario, lo que hace que cada uno de nosotros tengamos nuestras simpatías y nuestras antipatías por todo ello. Pero un tema que viene a nuestra mente cuando se habla justamente de política o de gestión es ver si realmente nuestro país es un país descentralizado o no. Como habíamos visto en la clase pasada, lo que habíamos visto era un intento de regionalización, de tal manera que se haga posible que el centralismo que tiene el Estado, esto se vuelva realidad hoy en día. Hemos visto durante las épocas de pandemia una serie de beneficios que se han entregado a todas las organizaciones, a todos los niveles de gobierno, tanto central como regional y local, y por tanto hemos sido partícipes de todo ello. Eso significa entonces que en el Perú por lo menos hay un proceso de descentralización que es algo que hemos reclamado durante mucho tiempo y solamente lo hemos tenido en papeles. Pero han habido momentos en el Perú en el que hemos vivido una centralización tremenda en el Estado, en el Poder Ejecutivo, lo que entonces nos ha llevado a pensar nosotros que los ciudadanos que no pertenecemos al centralismo, entonces como si fuéramos ciudadanos de segunda categoría, y eso no puede ser así. Estamos viviendo, he dicho, un momento político partidario, además, interesante en el Perú, que nos permite muchas reflexiones que cada uno obviamente tiene al respecto, y que desde este punto de vista, desde esta tribuna, no pretendemos de ninguna manera ni participar por uno de ellos o participar en contra de ellos, porque esto queda estrictamente a voluntad de todos y cada uno de los peruanos, porque por eso somos un país democrático de elegir nuestras próximas autoridades. Pero sí lo que cabe es hacer mención a lo que ha pasado en el Perú y lo que quisiéramos que pase. ¿Para qué? Para tener un verdadero país descentralizado y con mejores condiciones de vida para todos los peruanos. Y entonces, yo quiero empezar con una reflexión, ¿no? Escuché hace unos días atrás a un señor decir lo siguiente, ¿no? Nadie quiere, nadie defiende lo que no conoce. Entonces nosotros lo primero que debemos conocer es nuestro país y tenemos que conocerlo bien para saber cuáles son sus necesidades y hacia dónde apunta cada una de las regiones en nuestro país o cada uno de los departamentos. Entonces, nosotros tenemos que conocer nuestra patria, pero también tenemos que conocer lo que ha pasado dentro de nuestro país. Y cuando me refiero a esto es que quiero tocar un tema que es el proceso evolutivo que ha sufrido a lo largo de los años nuestra patria. Todos nosotros conocemos lo que ha ocurrido en los años 90 y fundamentalmente el centralismo que a partir de ese momento se ha ocupado el país y de las instituciones públicas. Pero lo que nos llena, si se quiere, de satisfacción es que mucho antes del año 90 ya se había creado una institución que planificara a nivel nacional cada uno de los aspectos de desarrollo de los departamentos, ¿no? Y del Perú en general.
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tocamos un tema de desarrollo? Y un tema en el que no se planifica, un tema en el que se improvisa. Vemos nosotros actos de gobierno de todos los niveles en el que en muchos aspectos se caen en improvisaciones y ello nos lleva siempre a decir a nosotros, esto pasa porque no existe una planificación en el Estado. Y entonces alguien decía, en realidad se moderniza el Estado, se moderniza la entidad o se moderniza la gestión pública. El expositor decía, en realidad el Estado no se moderniza la institución, se moderniza la gestión, porque se hace más eficiente frente a las necesidades que tiene el pueblo. Entonces, un aspecto fundamental de la gestión es precisamente la modernización que tiene que tener. Y en ese sentido, hemos visto nosotros que desde la redacción del decreto ley 14220, en el año 62, con la Junta General de Gobierno, vemos que se dicta este decreto ley 14220 y se crea el Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo Económico y Social del país, que es el antecedente del Centro de Planificación Estratégica de nuestro país, del CEPLAN. Entonces, hoy día, todas aquellas políticas de gobierno que se crean tienen que estar conforme a los lineamientos del Centro de Planeamiento Estratégico del Estado, que es el CEPLAN. Ayer nomás se ha publicado una norma que refiere a la política 27 del Estado peruano, referido a la planificación de los temas de lucha contra las drogas al 2030. Entonces, hoy día, el Estado, en buena cuenta, enfila, ¿no?, cada uno de los aspectos de desarrollo del país a lo que señala el CEPLAN en este desarrollo. Pero entonces tenemos un buen inicio, el año 62, con la Junta de Gobierno, obviamente Junta de Gobierno militar, en el que se crea, si se quiere, los primeros esbozos del CEPLAN. Se crea el Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo Económico, ¿no?, y Social del país. En realidad, el CEPLAN se crea todavía más adelante como tal, como centro, y se da incluso su ley orgánica del Sistema Nacional de Planificación a través del decreto legislativo 177. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué es lo que vemos ahora? Luego, siguiéndole un tema evolutivo a esta norma, nos damos cuenta entonces que, fíjense ustedes, estaba tan centralizado el Sistema Nacional de Planeamiento incluso. ¿Alguien de ustedes está con el micro abierto? ¿Podría, por favor, cerrar? Ya, gracias. Y entonces vemos que en realidad ese es un tema totalmente centralizado y estaba presidido por el presidente de la República, por el presidente de la Junta Militar de Gobierno. ¿Por qué? Porque en buena cantidad de años en nuestro país pues ha sido gobernado por los militares. Y estos obviamente no tienen un presidente, sino tienen una junta militar, ¿no? Una junta militar. Entonces, lo que uno encuentra aquí es que esto, por ejemplo, cuando se da el decreto legislativo 14220 en el año 62, ¿no?, integrantes de este sistema, ¿no?, de lo que acabamos de señalar, del Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo Económico y Social, eran el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, el Instituto Nacional de Planificación, que se desactiva luego en el gobierno de Fujimori, y el Consejo Consultivo de Planificación. Justamente el Instituto Nacional de Planificación se disuelve para crear el Ministerio de la Presidencia, aquella MIPRE que conocíamos que era todo un monstruo del aparato estatal burocrático que había engarzado en ese solo ministerio. Pero además no solo esto, ¿no? ¿Para qué en esencia es que se crea este Sistema Nacional de Planificación? ¿Para qué? Fueron concebidos, dice, con el propósito de acelerar el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo peruano mediante la ejecución de planes sistemáticos de desarrollo económico y social. La idea entonces de la Junta Nacional del Gobierno al crear este centro de planificación en materia económica y social
era el mejoramiento de la calidad de vida de todos los peruanos. Entonces nosotros nos debemos sentar allí en las políticas de desarrollo. Por eso es que cuando veamos cada una de las políticas de desarrollo del acuerdo nacional, nos vamos a dar cuenta que todos tienden a mejorar la calidad de vida de los peruanos. La idea entonces central de una gestión pública es el mejoramiento de la calidad de vida de todos los peruanos. Y ello engloba absolutamente todo. Es como cuando decimos, tengo derecho a alimentos, y los alimentos no precisamente son solamente comer, son también habitación, vestido, educación, desarrollo, ¿no? Y otros conocimientos que el ser humano tiene que ir adquiriendo a través de la vida. Entonces, el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo peruano, ¿no?, empieza, si se quiere, a tener un mejor pensamiento planificado a través de este decreto ley 14220 de la Junta de Gobierno del año 62, ¿no? Allí se crea el Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo Económico y Social. Pero luego se modifica esta norma con el decreto ley 22083, ¿no?, mediante, ¿no?, del 14 de febrero del año 78, ¿no?, donde se crea un mecanismo en el sector público para priorizar los proyectos en su etapa de preinversión. O sea, a partir del año 78 ya empezamos a hablar en el Perú de preinversión, ¿sí?, con el fin de que correspondieran objetivos y políticas, o sea, para corresponder a esto, ¿no?, a políticas y objetivos, ¿no?, y políticas de los planes de desarrollo. Es decir, ya se empieza a tener los primeros atisbos de planes de desarrollo. Entonces, este decreto legislativo que crea el sistema de planificación de desarrollo y económico social del país se ve modificado con este decreto legislativo 22083 del año 78. ¿Por qué? Porque se crea un mecanismo, ¿no? Se crea un mecanismo en el sector público para priorizar proyectos de preinversión con el fin que correspondieran a los objetivos y planes de desarrollo. Lo que se intenta entonces es darle una mirada institucional al desarrollo en el país a través de la creación de este tipo de institución. Luego de ello, el decreto legislativo 177, ¿no?, del 15 de junio del año 81, ya estamos en el año 81, dice, se promulga la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planificación, estableciéndose una estructura siguiente: el Instituto Nacional de Planificación, el Consejo Consultivo Nacional, de Planificación, las oficinas de planificación de los ministerios, organismos centrales, oficinas regionales, organismos públicos descentralizados y de las municipalidades. Es decir, el decreto legislativo 177 del año 81, ¿no?, que promulga la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planificación. Y entonces se crea una estructura importantísima dentro de ellos, ¿no?, como por ejemplo el Instituto Nacional de Planificación, que luego, vuelvo a repetir, se disuelve con la aparición del Ministerio de la Presidencia, el Consejo Consultivo Nacional de Planificación, ¿no?, las oficinas de planificación de los ministerios, los organismos centrales, oficinas regionales, organismos públicos descentralizados y de las municipalidades. Justamente en el año 84, haciendo un paréntesis, por ejemplo, se empiezan a crear las superintendencias en el país. Si todos nos damos cuenta, por ejemplo, en el sistema registral peruano había una institución llamada Oficina Nacional de Registro Público. Esa era la oficina general, ¿no?, la Oficina Nacional de Registro Público. Pero en el año 84 se crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos y crean su ente rector, que es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Igual los sistemas de saneamiento en el Perú se crean a través de la SUNAS, ¿no?, de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Y así se empiezan a crear las superintendencias para las principales instituciones en el Perú, para aquellas instituciones especializadas, pero que dependen de algunos ministerios. Entonces, mediante este decreto legislativo 177 del año 81, ¿no?, se crea, se promulga la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planificación, y esa es su estructura. Y entonces llegamos a una reflexión respecto de ello.
Durante 30 años, o sea, antes que se, más o menos 30 años que duró el Instituto Nacional de Planificación, dice, orientó la inversión pública en aproximadamente 20.000 millones de dólares y cerca de 3.000 millones en cooperación técnica no reembolsable, ¿no? Jugando un papel protagónico en las políticas de descentralización. Es decir, la creación del Instituto Nacional de Planificación, que formaba parte del Sistema Nacional de Planificación Económico y Social, ¿sí?, había reorientado la inversión pública en muchos millones de dólares, miles de millones de dólares, y como lo dice la misma institución, cerca de 3.000 millones en cooperaciones técnicas no reembolsables. Entonces, el Instituto Nacional de Planificación, durante sus 30 años, jugó un papel trascendental, ¿no?, en la política de descentralización. Ordenó el territorio, ¿no? Se tuvo que ver los temas medioambientales, los temas ecológicos, y en la formación de ciertos cuadros profesionales y técnicos. Es decir, el Instituto Nacional de Planificación lo que ha hecho es invertir mejor en el Perú, ¿no? Pero además invirtió no solamente en los temas de ordenamiento territorial o temas de descentralización o temas exclusivamente referidos a temas ambientales y ecológicos, sino que además tuvo que ver con los cuadros profesionales, como hoy, por ejemplo, lo tiene que ver Servir, ¿no? Y luego también nosotros vamos a ver toda una evolución del servicio civil peruano que hoy día pretende involucrar a todas las entidades públicas, aunque la mayoría no lo quieran. ¿Para qué? Para que sea Servir quien planifique a partir de ahora el servicio civil peruano, es decir, para que todas las entidades públicas, a partir de la vigencia del Servir, puedan brindar un mejor servicio a los peruanos. Hoy día nos estamos dando cuenta que en los gobiernos regionales, por ejemplo, ¿no?, hay muchos funcionarios de Servir. No estoy diciendo que sea la panacea y el arreglo de todo lo que nosotros queremos los peruanos. También tiene sus propias deficiencias, pero la idea de crear el Servir ha sido para mejorar el servicio civil en el Perú y ha tenido toda una evolución, aunque muchos no lo han querido. Sistemas, instituciones públicas como por ejemplo el Poder Judicial y además el Ministerio Público han pretendido separarse del Servir, y en efecto muchos de ellos lo han logrado. Muchos de ellos lo han logrado y con eso se han salido de las reglas del Servir, y por lo tanto esas instituciones no van a ser debidamente, no van a ser debidamente calificados, no va a existir un progreso y suma meritocrática. ¿Por qué? Porque el Servir lo que plantea a toda institución pública es una evolución de los cuadros, una evaluación del personal de las instituciones públicas y entrar a una carrera realmente administrativa, a una carrera meritocrática dentro del Estado. Muchas instituciones públicas, sus gerentes pertenecen al Servir. La gente postula al Servir para ser un gerente público, y los gerentes públicos son enviados por Servir a determinadas instituciones a nivel nacional, de tal manera que ellos se brinde un mejor servicio al Estado. En algunas instituciones, por ejemplo, no existe ningún personal de Servir. En algunas instituciones sí están bastante ellos. Después seguramente entraremos a un análisis de lo que constituye Servir propiamente dicho en la práctica dentro del sistema peruano. Por ahora dejémoslo en teoría y veamos que Servir ha sido una buena intención, ¿no?, meritocrática supuestamente. ¿Para qué? Para que la persona pueda pertenecer a la institución, postulen y luego se ocupen de cargos públicos a nivel nacional. Pero luego de ello, cerrando paréntesis, ¿no?, nos regresamos al decreto ley 25490, ¿no? Se crea aquí el famosísimo Ministerio de la Presidencia. El año 92, en el gobierno del ingeniero Fujimori, se crea el Ministerio de la Presidencia, el MIPRE. Es todo un monstruo en temas económicos, ¿no? Y establece, miren ustedes en su artículo 1, que esta entidad pública normará, coordinará y se hará cargo del financiamiento de las instituciones multisectoriales y organismos públicos descentralizados del gobierno central. ¿Ah? Es decir, dará las normas, coordinará y se encargará del financiamiento
de todas las entidades multisectoriales y organismos públicos descentralizados del gobierno regional. Es decir, todo un monstruo que crea el Estado a través del Ministerio de la Presidencia, hoy día ya desactivado, ¿no? Hoy día ya no existe el Ministerio de la Presidencia, pero es importante conocerlos, como les he señalado, porque uno no conoce, uno no defiende lo que uno no conoce. Entonces es importante entonces conocer cómo es que ha evolucionado nuestro país y por qué nos encontramos en estas circunstancias, independientemente de la opinión que cada uno pueda tener de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Que es un tema que cada uno de nosotros podemos discutir horas y horas en cualquier escenario. Bueno, este decreto ley, fíjense ustedes, hago otro paréntesis. Es importantísimo tener conocimiento en lo siguiente, estimados amigos, ¿no? Es importante tener conocimiento de lo siguiente, ¿no? En el Perú está establecido una pirámide, ¿no? Una pirámide de Kelsen, ¿no? Esta pirámide es de normativo en el Perú. En la cabeza está la Constitución Política del Estado, ¿no? Que es la norma más importante en el Perú. Después de la Constitución vienen las leyes orgánicas, que son las leyes que pertenecen a las instituciones estatales, como por ejemplo la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Orgánica del Gobierno Regional, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y etcétera, ¿no? Y luego vienen las leyes ordinarias. Dentro de estas leyes ordinarias, ¿no? Están las leyes que dicta el Congreso de la República, porque esa es su facultad. Están las normas que dicta el presidente de la República, ¿no? A través de delegación por parte del Congreso de la República. Y también están los decretos leyes que dictan normalmente los gobiernos de facto, ¿no? Los gobiernos abusivos, los que ingresaron por la puerta, los que dan golpe de Estado, ¿no? Y ahora ya no dan decreto leyes, hoy día dan decreto de urgencia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso, empezó a dictar decretos de urgencia. Y uno, precisamente, de las cosas que tenía que hacer este nuevo Congreso era revisar cada uno de los decretos de urgencia que había dictado Martín Vizcarra durante su permanencia, cuando no había Congreso de la República, al que él había disuelto, y hasta que se eligiera el nuevo Congreso de la República. Pero bueno, eso lo dejamos allí. Entonces, el decreto ley, el decreto legislativo, la ley propiamente dicha, dictada por el Congreso de la República, tienen un mismo rango, ¿no? Y entonces, solo que lo dan determinadas instituciones. La ley propiamente dicho, ¿no? Lo dicta el Congreso de la República, porque esa es su facultad, una de las facultades que tiene, iniciativa legislativa. Los decretos legislativos los dicta el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente más su ministro del área correspondiente, pero en virtud de las delegaciones de facultades que le da el Congreso de la República. ¿Por qué entonces el Congreso de la República no tiene la suficiente capacidad para dictar leyes en todos los aspectos? O sea, mientras el Congreso de la República es una entidad lenta, que discute en plenos cada una de sus normas, el presidente de la República, el Ejecutivo de nuestro país, es una entidad súper ágil, ¿no? Por eso se llama así, por eso es ejecutivo, porque ejecuta, porque hace rápido la cosa, porque gasta el dinero. Por eso es ejecutivo y es rápido y es ágil. Por tanto, no puede esperar al Congreso de la República que le dicte todas las normas que necesita. El gobierno, a través del Ejecutivo, necesita normas, ¿no? de rápido dictamen. Por tanto, un gobierno que ingresa siempre va al Congreso de la República a pedirle facultades para que legisle en determinadas materias. Y esas determinadas materias obviamente lo presentan al Congreso de la República y el Congreso de la República lo aprueba. Entonces, a partir de ese momento de la dación de estas facultades, el Poder Ejecutivo empieza a dictar normas. A estas normas se les llaman decretos legislativos y empiezan a dictarse normas en todos los aspectos que creíste, es decir, ¿no? Se dictan tanta norma que a veces se dictan más normas que el mismo Congreso de la República, y esto es necesario y es justo. Pero cuando estos gobiernos son de facto, son dictatoriales, son militares, que
que entran por golpe de Estado normalmente, ¿no? Se llaman decreto ley. Entonces, en la época de Fujimori, por ejemplo, se dictaron muchos decretos leyes. Este es del año 92, en plena época de la presidencia del ingeniero Fujimori. Entonces, justamente en este año, ¿no? El año 92, miren ustedes, el Ministerio de la Presidencia se crea el 10 de mayo del 92. Y el 11 de junio, un mes después y un día, se disuelve el Instituto Nacional de Planificación. Es decir, todo lo que se había planificado 30 años, como decía la diapositiva anterior, que había servido para mucho, ¿no? Había servido para qué, para esto, porque reorientó el Instituto Nacional de Planificación, reorientó la inversión pública, dice 20.000 millones más 3.000 en fondos no reembolsables. Es decir, tuvo que ver muchísimo sobre la descentralización, ¿no? Sobre el ordenamiento del territorio y los aspectos ambientales y ecológicos, pero además tuvo que ver con la formación técnico-profesional de muchos peruanos dentro de estas instituciones. Y más o menos su duración de 30 años pues se disolvió en el año 92, ¿no? Cuando se disuelve el Instituto Nacional de Planificación, el INP, ¿no? Y entonces su personal pasa a disposición del Instituto Nacional de Administración Pública, es decir, a favor del INAP en calidad de excedentes, ¿no? Dice, pasando las funciones del Instituto Nacional de Planificación a ser asumido ¿por quién? Por el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, todo lo bueno que había ejecutado y ejercido el Instituto Nacional de Planificación se disolvió el año 92, ¿no? Y su personal y sus funciones pasaron a diversos ministerios. Y esta norma, ¿qué decía en su artículo 6? Dice, se crea el Consejo Nacional de Planificación. En reemplazo del Instituto Nacional de Planificación, entonces crean el Consejo Nacional de Planificación, conformado por diversos ministerios de diversos sectores, que conforman obviamente el Poder Ejecutivo. El mismo que se encargará de aprobar los planes generales de Estado en materia de planificación. Es decir, se cambia al Instituto Nacional de Planificación por el Consejo Nacional de Planificación, ¿no? Y lo empiezan a formar parte de ello todos los ministerios, obviamente, del Estado, dice, ¿no? Y se va a encargar de ¿qué? De los planes generales del Estado en materia de planificación. O sea, se reemplaza una entidad por otra para ver el tema de la planificación en el Estado. El presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, ya no el presidente de la República, preside el Consejo Nacional de Planificación. Y el Ministerio de Economía ejerce las funciones de Secretaría Técnica de dicho Consejo. O sea, el presidente del Consejo de Ministros es el hombre dentro del Consejo Nacional de Planificación. Y su secretario técnico, ¿no? De dicho consejo es el ministro de Economía y Finanzas. Ese es el ordenamiento que se le da a partir del año 92 al tema de la planificación en el Perú. Pero luego, ¿no? El 18 de junio, ahí nomás unos días posteriores al que se crea esta institución de planificación en el Perú, se aprueba la ley orgánica del Ministerio de la Presidencia, ¿no? Del MIPRE, y decía en su artículo 2, dicha institución pública tiene por finalidad atender las necesidades de la población a través de la obra de infraestructura básica y programas sociales. Es decir, lo que el Instituto Nacional de Planificación en el Perú había hecho, su personal pasó a otro instituto, al Instituto Nacional de Planificación, perdón, ¿no? Y al Consejo Nacional de la Planificación pasó su personal, luego sus facultades. En este contexto, el presidente Francisco Sagasti propuso a los países integrantes del Foro para el Progreso. Alguien está... Y entonces, vuelvo a repetir, se aprueba la ley orgánica del Ministerio de la Presidencia y en su artículo 2 establecía que dicha institución pública tiene por finalidad atender las necesidades de la población, ¿no? A través del desarrollo de obras de infraestructura básica y programas sociales. Es decir, lo que el Instituto Nacional de Planificación ejercía, a partir de este momento lo iba a ejercer. En temas de obras de infraestructura básica, el Ministerio
el Ministerio de la Presidencia. Y este mismo decreto o ley, ¿no? Esto es importantísimo tener conocimiento que dicta la ley orgánica del Ministerio de la Presidencia, establecen que dependen de ello las siguientes empresas del Perú, organismos e instituciones públicos descentralizados siguientes. El Banco de Materiales, ¿no? El Banco de Materiales, ¿en qué estado se encuentra hoy día? En proceso de liquidación. Ustedes saben que el Banco de Materiales no es un banco financiero, ¿no? Es un banco especial que se ha creado por el Estado para construir viviendas en el Perú a costo social. El trabajo del Banco de Materiales ya se ha visto terminado ahora y ha entrado a un proceso de liquidación. Es decir, ha entrado a un proceso de liquidación, ha nombrado sus liquidadores y pronto, seguramente en un par de años, se extinguirá. Entonces, el Banco de Materiales hoy día ya no existe como entidad al servicio de los peruanos. Hoy día ya está en proceso de liquidación. Entonces, solo esperaremos para que se pueda extinguir. También existe la Corporación Departamental de Desarrollo de Lima, ¿no? La Cordelima, que obviamente sus funciones han sido tomadas ya por la Municipalidad Provincial de Lima. La Corporación Provincial de Desarrollo del Callao, la Corde Callao. La Empresa Nacional de Edificaciones, ENACE, ¿no? Todos nosotros tenemos conocimiento de la existencia de ENACE, ¿no? Porque se encargó, como el Banco de Materiales, a edificaciones. Y hay muchas personas que hoy día están viendo, por ejemplo, tienen hipotecas a favor de ENACE, tienen hipotecas a favor del Banco de Materiales y no hay quien los cobre, ¿no? Y por lo tanto está paralizado esas propiedades allí porque ya no te quiere dar préstamo ningún banco comercial. ¿Por qué? Porque ENACE, ¿sí? ENACE sí es una institución que ya terminó, ya se extinguió. El Banco de Materiales todavía no se extingue. El Banco de Materiales todavía está disuelto recién, está en proceso de liquidación, pero no se extingue. En cambio, la Empresa Nacional de Edificaciones sí se ha extinguido, ¿no? Igual que el Fondo Nacional de Vivienda, el FONAVI. Se han extinguido estas instituciones y hoy día están viendo cómo devuelven, por ejemplo, las aportaciones en FONAVI. Todo aquel que tiene aportaciones en FONAVI está en toda una lista ahí, hay una bronca judicial con el Estado para ver cuándo se devuelven los aportes del FONAVI. Como hoy día se está peleando mucho por el aporte de la ONP, que obviamente no tiene nada que ver con el sentido mismo del FONAVI, porque el Fondo Nacional de Vivienda se ha creado en un momento para construir viviendas, pero la gente aportó tanto que nunca llegó a tener vivienda. Y fíjense ustedes, no sé si se acuerdan, pero en las épocas de la guerra con Ecuador, se cambió el nombre del FONAVI por un Fondo Especial de Solidaridad. Es decir, había un tiempo en el que la gente no aportaba al FONAVI, sino al Fondo de Solidaridad en el Perú, creado como consecuencia de la guerra con el Ecuador. Y entonces hoy día igual, el Fondo Nacional de Vivienda, que ya está extinguido, solamente lo único que se está buscando es la forma de cómo se devuelva los bienes aportados. FONCODES, que es una institución que se ha creado en el Perú y que está ahí, ¿no? Desarrollando parte de su trabajo. El Instituto Nacional de Bienestar Familiar, que tiene que ver con la familia, con los niños desprotegidos, que existe hasta el día de hoy. Por ejemplo, en Moyobamba, ellos son dueños de la propiedad del Parque Ayaimama, por ejemplo, el INAVI, ¿no? El Instituto Nacional el INFES, y hoy día ya cambiado a PRONIET, ¿no? Que es el encargado de la infraestructura de salud, educativa en el Perú, y de salud otra institución, ¿no? Pero ya el INFES no existe como tal, ¿no? Ha cambiado de nombre y ya otras instituciones se encargan de ello. El Instituto Nacional de Desarrollo, el INADE, que es una institución que también está en vías de desaparecer. El Instituto de Fomento Municipal, que es un tema que ya no existe, ¿no? La Oficina de Cooperación Popular, que existía hace muchos años atrás, todos nosotros conocíamos los COPOP, ¿no? Que ya no existen hoy. El Programa de Asistencia Alimentaria, el PRONA, ¿no? Que tampoco ya existe, ¿no? Se han pasado a hacer otro tipo de institución.
el Servicio Nacional de Agua Potable, el SEDAPAL, que todavía existe, ¿no? Y que se piensan, privatizar. El Servicio Nacional de Agua y Alcantarillado, el SENAPA, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el Servicio Nacional de Agua y Alcantarillado, ¿a cargo de quién está? A cargo de SUNAS, de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Y ellos precisamente, que están a cargo del Ministerio de Vivienda, porque todo esto ya pertenece al Ministerio de Vivienda, ¿no? Han creado la OTAS. El problema que tenemos en Moyobambi, tienen en Tarapoto con la administración del agua, ¿no? De OTAS, precisamente estos organismos transitorios, ¿no? Han sido creados por la superintendencia, por el Ministerio de la Vivienda, pero están a cargo, parte de ese trabajo que realizan ellos, a cargo de la Superintendencia Nacional de Saneamiento, que es la SUNAS. Ellos tienen que ver que respecto de la tarifa del agua. Es decir, hoy día se ha trastocado cada una de estas instituciones y forman parte de otras más grandes que ellas. Se creó también la Superintendencia de Bienes Nacionales, la SBN. Hoy día, ya no denominado así, sigue teniendo la misma sigla, Sistema Nacional de Bienes Nacionales, ¿no? SBN. Hoy día se llama Sistema Nacional de Bienes Estatales. Pero sigue llamándose SBN, Sistema Nacional de Bienes Estatales. Es como COFOPRI. Cuando se creó COFOPRI, se creó como Comisión de Formalización de la Propiedad Informal. Y hoy día sigue siendo COFOPRI, pero ya no es comisión, es Organismo de Formalización de la Propiedad Informal. Pero sigue siendo COFOPRI su sigla, no ha modificado. Y luego se iban integrando, conforme el mandato legal lo señalaba, en este Ministerio de la Presidencia. Dice, además a este Ministerio de la Presidencia se deberán agregarse los gobiernos regionales, ¿no? Que desde el presupuesto de la República del año 96 aparecen en el rubro del Ministerio de la Presidencia y que en los hechos dependen de esta institución central, como es el caso más elocuente, por ejemplo, de los presidentes regionales. En ese momento, si ustedes se dan cuenta, no eran elegidos por el pueblo, a pesar que decían que desde el año 92 tenían que elegirse por voto popular, no se elegían y se nombraban a través de una resolución suprema. Ustedes deben acordarse, ¿no? Acá en el departamento de San Martín tuvimos presidente de los consejos transitorios de administración regional, que eran los CETARES, en todo el Perú. Y su presidente, acá tenemos a varios que han sido nombrados por resolución suprema del Ministerio de la Presidencia. Es decir, ¿no? Los gobiernos regionales formaban parte del Ministerio de la Presidencia y no lo soltaban, ¿no? Hasta que luego ya hoy día no pertenece, son absolutamente autónomas. Entonces, esta institución era pues frondosa, increíble, ¿no? Demasiado burocrática. Entonces, ha concentrado los recursos del Estado en el MIPRE, ¿no? En un 22% del gasto total del país, ¿no? En ese solo ministerio. Y entonces, tenemos que ese balance presupuestal luego de la desactivación del ministerio, luego se desactivó obviamente el Ministerio de la Presidencia, ¿no? Y se creó, ¿no? De una Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo Social, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que significaba esto? Un menor costo del presupuesto del Estado, porque se trata del diseño de una Secretaría Técnica pequeña con funciones bien definidas. Entonces, cuando se desactiva el Ministerio de la Presidencia, se crea una Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo Social. Y entonces esto sí tiene bien definida cada una de sus funciones, ¿no? Muy específicas. Por ejemplo, tiene un guión estratégico, ¿no? Formulación de planes y programas, diseño de un sistema de inversión pública, ya se habla del sistema de inversión pública, ¿no? Y luego ya vemos la creación del SNIP, ¿no? Y también apoya y sirve de apoyo técnico a la descentralización, regionalización y municipalización del Estado. Y esto es algo que debemos tener muy presente. Todos tenemos conocimiento que el Estado tiene dentro de sus planes la municipalidad, por ejemplo, la municipalización de la educación y de la Policía Nacional del Perú. O sea, existen estos planes ¿para qué? Para que los colegios pasen a formar parte de las municipalidades. Y los
y la Policía Nacional también parte a ser administrada por la municipalidad correspondiente, ¿no? Es decir, esta Secretaría Técnica, ¿no? De planificación, lo que significaría entonces era descentralización, regionalización, municipalización del Estado, ¿no? Actuar de Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Concertación, ¿no? Monitorear la política de lucha contra la pobreza y formular el plan de cooperación técnica internacional. Es decir, esta Secretaría Técnica de Planificación que se crea con la desactivación del Ministerio de la Presidencia, lo que ayuda en el Perú es a esto lo que hemos estado diciendo. Tiene un guión estratégico, formula planes y programas, tiene un diseño de inversión pública y apoya técnicamente, es decir, es el ente encargado de señalar cada una de las políticas internas para descentralizar, para regionalizar, que no ocurre hasta el día de hoy, y para municipalizar el Estado, que tampoco ocurre hasta el día de hoy y que los peruanos vienen peleando bastante para que ello no ocurra. Además, actúa de Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Concertación, ¿no? Y esto tiene que ver con ¿qué? Con la lucha contra la pobreza y formar un plan de cooperación técnica de carácter internacional. Es decir, está correctamente entendido esta evolución que nosotros hemos tenido del Estado, conocerlo en su plenitud y de esa manera nosotros poder entender cómo es que ha evolucionado el Estado, ¿para qué? Para entender por qué el Estado hoy día toma determinadas acciones en pro de qué, en pro de la descentralización, ¿no? En pro de la planificación y de un sistema nacional de inversión pública que hoy día se ha cambiado, ¿no? El SNIP ha sido modificado precisamente por varias circunstancias al Invierte al Invierte Perú, ¿no? Hoy día tenemos, y justamente nosotros tenemos que conocer esto, ¿por qué? Porque tenemos que aprender a planificar, ¿no? Hay normas que nos van a enseñar eso y que tienen buen sentido, ¿no? Pero seguimos hablando del Sistema Nacional de Planificación del Perú. Dice, es evidente que uno de los grandes vacíos que se ha producido en el Poder Ejecutivo durante los años 90, ¿no? Del siglo pasado, obviamente, con la desaparición del Instituto Nacional de Planificación. Recuerdan, hemos dicho que el Instituto Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Planificación, ¿no? Han perdido vigencia porque entró en vigencia, valga la redundancia, el Ministerio de la Presidencia, ¿no? Es decir, estas instituciones tenían un tema de visión, de planeamiento estratégico a largo plazo, de planes y programas del gobierno y la desactivación del sistema de inversión pública, el manejo caótico de la cooperación internacional. Es decir, fue un desastre antes de. Y la inexistencia de mecanismo técnico, incluso sin dejar al lado las instituciones que se crearon en la época de García, por ejemplo, en su primer gobierno, ¿no? El país, por ejemplo, ¿no? El programa del Estado de apoyo al incremento temporal. El país se llamaba Programa de Apoyo al Incremento Temporal, ¿no? Y era una institución eminentemente burocrática como por ejemplo lo que es la OTAS hoy día, exclusivamente para las EPS, para intervenir en los programas y en los servicios de agua y saneamiento de las localidades. Todo el país era un programa del Estado eminentemente burocrático que hacía a veces de PRONA, ¿no? A veces de FONCODES, de lo que existieron posteriormente. Es decir, hacían trabajos pequeños dentro de la ciudad, pero ayudaban bastante en los temas como lo hace PRONA a través de los bienes de consumo. Es decir, había una serie había la inexistencia de mecanismos técnicos que sirvan de sustento a relación del Poder Ejecutivo con la sociedad civil. El Poder Ejecutivo era el que dominaba, el que mandaba. La sociedad civil no tenía ninguna participación. El Estado creaba lo que quería. Hoy día, ya con la creación, por ejemplo, del Acuerdo Nacional y de la política del Acuerdo Nacional, por lo menos ya tenemos una visión, pero sería importante entonces conocer cada uno de los aspectos que tienen que ver con la visión al 2050 del Perú. Entonces se dice que la creación de la Secretaría Técnica de Planificación
vendría a superar todas esas deficiencias y llenar el gran vacío institucional que se ha producido en el Estado con la desaparición del Instituto Nacional de Planificación, ¿no? Instituto Nacional de Planificación, Ministerio de la Presidencia y luego Secretaría Técnica de Planificación. O sea, hemos tenido nomás un momento en el Estado de algunos años, ¿no? 15 años por lo menos, en el que teníamos una institución que planificaba en el Perú. Pero luego todo eso se disolvió y se creó el Ministerio de la Presidencia, y cuando se disuelve el Ministerio de la Presidencia, se crea ya la Secretaría Técnica de Planificación, y entonces se empieza a retomar las buenas cosas del Instituto Nacional de Planificación, y hoy día tiende a tener, obviamente, como referente al CEPLAN, ¿no? Al Sistema Nacional de Planificación en nuestro país. Entonces, hasta allí, ¿alguna opinión que tendría alguno de ustedes? ¿Una idea? ¿Alguna referencia? ¿Algo que quieran compartir con sus compañeros? Por favor, si pueden hacerlo. Doctor Arnulfo. Sí, Vanesita, Hola, un gusto saludarte. doctor. Sí, muy buenas noches y a usted y a todos los compañeros. Sí, muy importante conocer todo respecto al CEPLAN, pero también tengo una inquietud, como que creo que muchas personas hemos tenido al ver en las noticias que se ha promulgado una ley que en vez de favorecer a, a la mayoría de funcionarios públicos que estamos haciendo en este momento carrera en el sector público, me da la impresión que estaría desfavoreciendo y dando oportunidad a un grupo elitista, ¿no? Se ha visto que ha habido muchas críticas. Esto es a la raíz del pase de los colaboradores que actualmente trabajan bajo la modalidad del decreto legislativo 1057. Allá del CAS. Sí, se ha visto que dice que automáticamente estarían pasando al régimen laboral 276 y 278. Pero se ha visto también que hace muchos años que los funcionarios públicos que vienen laborando bajo estos decretos vienen reclamando muchos de sus derechos, que se han sentido vulnerados, ¿no? Y existimos muchas personas que constantemente pues nos venimos capacitando, venimos estudiando con el propósito de hacer una carrera pública buena, eficiente, ¿no? Y al parecer ahí hay un vacío legal, me da esa impresión, y a muchas personas en este momento les preocupa, y hay otros que también se alegran, ¿no? Porque prácticamente les vendría del cielo sin tener ninguna preparación, ¿no? Es una preocupación para todo el sector público, y bueno, quisiera saber su opinión respecto a ello. Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, interesante esto. El gobierno el Congreso de la República, que es una creación del expresidente recientemente defenestrado, ¿no? Martín Vizcarra, ¿no? Porque él es el padre putativo de este Congreso, porque él lo ha creado. Precisamente ha creado pues un monstruito hoy, ¿no? Y está aprobando cosas terribles. No sé si ustedes, como parte introductoria, se acuerdan cuando estableció una norma para que todos los profesores que habían sido desaprobados regresaran a sus plazas correspondientes, y luego tuvo que dar marcha atrás rápidamente, ¿no? Por la crítica que ha obtenido. Y todo se volvió a la normalidad. Lo que hubo allí era, seguramente lo que faltaba era un plan. O sea, nos va mal porque nos falta un plan, no tienen preparado nada. El Congreso de la República ingresan, como nosotros podemos advertir, pues gente que no conoce absolutamente nada, ni de planificación, ni de normas, ni de nada. Entonces dejan llevar por lo que dicen sus colaboradores, sus asesores, que obviamente son bastantes dentro de cada organización, por cada congresista. Y entonces da marcha atrás respecto de ello. Recientemente se ha desaprobado, se ha dejado sin efecto la norma,
laboral respecto de la ley agraria, ¿no? Por los paros que han existido recientemente y solamente se ha hecho eso, se ha dejado sin efecto, ¿no? Cuando lo que tiene que uno es poner punchi al Ministerio de Trabajo para que se cumplan cada uno de los derechos de los trabajadores, pero el Ministerio de Trabajo va y no está ejerciendo lo que tiene. O sea, la SUNAFIL está creado casi por gusto, porque ¿a quién es a quien persigue la SUNAFIL? Está como la SUNAT, ¿no? Solamente a los pequeñitos, y a los grandes no importa, pero los grandes tienen influencia, entonces nadie los toca a ellos. Y lo mismo pasa en el sector agrario. Pero y también recientemente han aprobado ya en primera legislatura que los congresistas no van a tener inmunidad, ¿no? El tema de la inmunidad. Pero respecto de los temas CAS, ¿no? Obviamente, como tú lo dices, algunos están felices. Obviamente todos los CAS que ya han pasado más de 2 años están felices. Y algunos que tienen 1 año están reclamando, pero dicen, ¿por qué no han puesto de 1 año? No, alguien reclamará, ¿por qué no es de 1 mes? Y así sucesivamente. En el salud tengo conocimiento que muchas personas ya pasaron a la planilla del Estado dentro de sus organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país? Se creó el Servir, ¿no? Para mejorar el servicio civil del Perú, y las instituciones empezaron a reclamar que no quieren pertenecer al Servir porque nadie obviamente quiere ser evaluado. Pero la evaluación del Servir caía en el hecho de que se tomaba un examen y donde existían falencias de los servidores públicos, se capacitaban y luego se tomaba examen de nuevo y se volvía a capacitar y luego se tomaba examen de nuevo y se volvía a capacitar. Recién en la 4ª vez, si desaprobabas, recién te separaban del Estado, pero uno tiene que entender que 4 veces pues no puede ser jalado, ni modo. O sea, si eres jalado en 4 veces es porque obviamente no tienes que estar en el Estado trabajando. Trabaja donde quiera, pero no trabaja en el Estado porque nos perjudica a todos. Aquel mal trabajador del Estado nos perjudica absolutamente a todos los peruanos y nosotros no podemos permitir eso, y ese es lo que está mal, ¿no? Y entonces la gente empieza a reclamar, y como hoy día estamos viviendo un momento político partidario, lo que quieren los congresistas es ganar votos, no les importa nada. Han aprobado la ONP, ¿no? Obviamente populistamente les cae muy bien, porque al que habla en contra de la ONP es un traidor, es un maldito y etcétera, y te dicen tu vida. Pero ese es un plan estrictamente populista, ¿no? Que no tiene ni pies ni cabeza. Es cierto que Vizcarra pues ha agarrado el dinero del Estado, 30.000 millones de soles lo ha pasado en este plan de Invierte Perú, ¿cómo se llama? Reactiva Perú, ¿no? Solamente a los que tienen dinero, a los que ni siquiera han necesitado, a los blancos, miles de millones, y a los pequeños no les ha dado nada y se han ido a la quiebra. Obviamente uno dice, y los congresistas algunos sustentan que sí hay plata. ¿Cómo va a haber plata en la ONP si lo que se paga, lo que aportan los miembros de la ONP, los afiliados a la ONP, sirve solo para pagar a los que están fuera de la ONP? ¿Dónde está el dinero? Obviamente tiene que tener, en algún sitio tiene que estar porque hemos aportado. Y ese es el problema de aportar a un fondo común, hacer una chanchita, no sabemos quién se lo lleva, ¿no? Pero el Perú obviamente en estos casos tiene que responder. Pero haber tomado esa decisión, ¿no? Y luego no saber cuando la gente llega a los 60, 65 años, ¿de dónde van a tener un sol? ¿No? ¿De dónde van a tener un sol para sus pensiones? Esto es un problema que se ha ocasionado en el Perú. 18.000 millones de soles van a tener que salir pronto. Claro, el presidente ha dicho que porque esto ya ha sido aprobado por insistencia, el presidente lo ha sometido al TC, al Tribunal Constitucional, para que finalmente sea quien diga si procede o no la norma, si es legal, si es constitucional o no. Y si el Tribunal Constitucional dice que no es legal, entonces no lo van a pagar, ¿no? Así quiere el Estado, no lo va a pagar. Entonces, ¿quién queda mal? El presidente de la República. Y lo mismo está ocurriendo con el CAS. Ya ha sido aprobado en primera legislatura y en segunda debe ser aprobado. Y si ello obviamente va a ser enviado al Poder Ejecutivo, al presidente, para que lo promulgue. Y el presidente tiene 2 opciones: lo promulga o lo rechaza, lo observa, ¿no? Y le señala ahí cuáles son las razones para observarle. Y cuando regresa al Congreso,
El Congreso de la República lo que hace es, tiene dos opciones, ¿no? Obviamente, si ya lo aprobó en primera, ¿no? Lo va a aprobar por insistencia. Obviamente lo va a aprobar por insistencia. Si el presidente observa la ley de los CAS, ¿no? El Poder Legislativo lo va a aprobar por insistencia. Y el gobierno va a ir al TC de nuevo para ver si esta norma es o no es. ¿Por qué? Porque se dice que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y lo que hacen con una norma de esta naturaleza es gastar la plata del Estado y los congresistas no pueden gastar la plata del Estado. No tienen esa iniciativa, tienen iniciativa legislativa, pero no tienen iniciativa de gasto. Por lo tanto, lo que están haciendo ahorita es eminentemente populista porque lo que quieren es votos, ¿no? Quieren arreglarse todo lo malo que son, se quieren arreglar con esos planes populistas. Y como dices tú, si vas en contra, todo el mundo viene y te aplasta. Ese es el problema hoy día en que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento en el que la gente quiere llevar agua a su molino a como dé lugar, porque ellos lo que van a decir es, yo te saqué la ONP, yo te saqué el CAS y todas esas cosas que benefician populistamente a la gente, eso es lo que le importa hoy día. ¿Qué es lo que le importa al congresista que obviamente están haciendo campaña por su partido todos? ¿Es esto el CAS? ¿Cómo es posible? ¿Cómo va una entidad, ¿no? que está sufriendo con su presupuesto, con su planilla? Le van a adicionar todos los CAS que tiene. Bueno, está bien por la persona, porque seguramente ha estado 4 o 5 años, merece seguramente por el tiempo que ha estado por ahí, si se ha especializado, si ha pensado siempre en mejorar, ¿no? Que lo pongan en planilla y eso está bien, ojalá todos estarían en planilla, pero no somos un país que tiene tanto dinero para que todo el mundo esté en planilla, o sea, el Estado también tiene que invertir en otras cosas, ¿no? Tiene que invertir y por lo tanto tenemos que ser más responsables para tomar esta decisión. Entonces lo que nosotros vemos es que lo que está haciendo el gobierno, perdón, lo que está haciendo el Congreso de la República es tener una actitud eminentemente populista porque estamos en campaña electoral. Y obviamente no los va a parar nadie y tienen toda su razón en hacerlo. No es que tengan razón, pero ellos tienen su propia razón para aprobar esta norma. Y obviamente tú cuando te estás preparando, ¿no? Porque eso es lo que tiene que hacer un peruano, es prepararse, ¿no? Para hacer algo, sientes que están vulnerando tu derecho porque otros, estando 2 años trabajando, no importa, dando pena en el Estado, ¿no? Y van a pasar a una planilla del Estado, ¿para qué? Imagínate tú que las personas que están en la 276, que normalmente están vegetando allí en esa norma legal, justamente, ¿por qué? Porque han logrado un nombramiento. Y lo que van a lograr con el CAS es prácticamente un nombramiento, un contrato a plazo indeterminado, pero en el fondo van a pertenecer a los sindicatos y el que pertenece al sindicato obviamente es apoyado por su sindicato y de esa manera el sindicato se preocupa más por apoyarle a su compañero de trabajo, a su miembro, respecto de todos los temas que puedan ocurrir dentro. Pero la gente que se está preparando para un día formar parte del Estado en algún organismo estatal que valga la pena, pues se va a dar cuenta que está totalmente copado por el Estado, porque esto lo que va a hacer es copar el Estado, ¿no? Totalmente. Y luego, instituciones, por ejemplo, que tienen mucho dinero, ¿no? Que capta como la SUNAT, pues, los que tienen ingresos propios, ¿no? RNE, la SUNAR, ¿no? Esas entidades que tienen mucho dinero, pues normal, pueden recibir todos los CAS que quieran y siguen haciendo concursos. Pero ¿en qué va a mejorar? Va a mejorar obviamente el salario de los peruanos, va a mejorar sus condiciones, porque el CAS no te da muchos derechos, al CAS siempre lo sacan al finalizar un periodo, pero con esto, imagínense ustedes lo que podría ocurrir si todos los CAS, ¿no? En una municipalidad, un gobierno regional, finalmente pasan a la planilla. Porque no pasas a la planilla como plazo determinado, sino como plazo indeterminado. Es decir, vas a ser como cualquier otro nombrado. Lo único que tu nombre no es prenombrado, sino plazo indeterminado. Entonces, vuelvo a decir, es el Congreso de la República el que nos está poniendo en estos aprietos legales hoy día y que la gente está discutiendo bastante. ¿Por qué? Porque no es muy responsable que se tomen estas medidas justo en este momento en el que la gente necesita
que sus políticos pues, tengan por lo menos una presentación adecuada ante la sociedad y no caigamos en estas cosas que estamos cayendo hoy día, en el que todos los días vemos que se dictan normas por doquier, pero los que tienen relevancia, los que suenan en el Perú, precisamente es como esto. Claro, si te escuchan los chicos que están en CAS y esta iniciativa para ellos es fenomenal, pues porque lo están esperando muchos y varios años, pues van a decir, oye, tú estás en contra del desarrollo del país o lo que fuera. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión al respecto, algún tema? Doctor, solo para agregar algo, lo que es realmente sorprendente que la primera autoridad en la materia, que es el Servicio Nacional de Servicio Civil, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, SERVIR, se ha pronunciado de una manera bastante irresponsable, ¿no? Y me refiero a que, como todos conocemos, ¿no? Hay funcionarios y funcionarios, ¿no? Hay funcionarios que están muy bien preparados y otros que no, ¿no? Entonces, lo que supuestamente SERVIR apunta a que seamos funcionarios bajo meritocracia, ¿no? Que los ascensos sean así y al parecer no se está direccionando de esa manera. Entonces sí preocupa bastante ese tema. Sin duda que sí, ¿no? Nosotros creíamos que el SERVIR iba a ser solución a algo, pero en realidad no lo es. Ahora se dice, y esto se escucha muy a menudo, decir, mira, ahí hay funcionarios de SERVIR, ¿y eso qué? O sea, los de SERVIR son de Marte, son verdecitos, han venido de otro mundo. Es igual, nosotros hemos tenido un SERVIR, ¿no? En la municipalidad y era un tipo que organizaba las fiestas, un poco más y organizaba la fiesta COVID dentro de la municipalidad. Y este tipo era el único que pertenecía a SERVIR. No había venido por SERVIR. No había venido, pero él pertenece al SERVIR. Una fiesta con hora loca, tío. Y entonces, ¿de qué bondad del SERVIR estamos hablando? Yo no estoy de acuerdo con el SERVIR, ¿no? Es imposible, porque, y no porque el plan no esté bien, pero en el Perú nosotros estamos plagados de normas legales, muy bonitas todas. El tema no es eso, el tema no es de la normatividad, el tema no es de la institución, el tema es de los peruanos, del que maneja la cosa pública. No son corruptas las instituciones, no son corruptas. La norma no te hace corrupta. No, que la ley está mal, mentira, pues, mentira. ¿No? Eso es lo que promulgan los congresistas, el hecho de que la norma esté mal. La norma no está mal, el que está mal somos los peruanos, los que están administrando la cosa pública. ¿Acaso son las organizaciones los que van a ir a la cárcel, los responsables? No. ¿Quién dicta la norma? Dicta el peruano. ¿Quién cumple o incumple la norma? El peruano, el funcionario público en especial y algunos privados que contratan con el Estado y ante una situación adversa lo único que hacen es querer sobornar y a veces logran sus cometidos. Pero eso lo hacen las personas mortales como nosotros. Y entonces nosotros tenemos que tener perfectamente conocimiento de qué es lo que le hace falta al Perú. Y todos coincidimos, lo que le hace falta al Perú es una reingeniería, pero una reingeniería en el ser humano, no en las instituciones. Nosotros estamos plagados de buenas normas legales. Quieren modificar el contrato ley establecido en la Constitución, ¿no? Cuando el contrato ley no dice que tú tienes que hacerle caso si es que lo has suscrito en virtud de un acto de corrupción. Los actos de corrupción son penados por ley. Por tanto, un acto corrupto no puede continuar en el Perú y tú lo que tienes que hacer es agarrarles a todos los corruptos y mandarles para donde tienen que estar. Pero ¿qué tiene que ver la norma? ¿Qué tiene que ver la Constitución? Esa Constitución que le da al Perú 180.000 millones de dólares cada año en su presupuesto, eso ha sido creado por esta Constitución, ha sido generado por esta Constitución, pero la gente está en contra sin saber siquiera por qué. ¿Por qué? Porque dicen, no, este contrato ley es el fundamental que debemos sacar del Perú. ¿Qué significa eso? El contrato ley dice que el Estado cuando contrata con un privado respecto de un servicio que va a brindar en el Perú de una obra, no puede modificar ese contrato, no puede modificarlo, así es el contrato ley, ¿no? Pero ¿quién ha dicho no puede modificarlo? Pues en circunstancias normales.
pero en circunstancias especiales como acto de corrupción, ¿cómo no lo va a poder modificar si todo está en la ley? La Constitución solamente es una norma general respecto de lo cual toda ley y todo contrato se tienen que ajustar a sus reglas, pero como tú mismo dices, no, pues no es cierto, pues hay gerentes y hay gerentes, ¿no? Hay gerentes y gerentes, o sea, la gente no mejora porque se ha ido al servir, mi querida Vanessa, ¿no? Y seguramente eso nos da razón todos. La gente no mejora por eso. Como dice Howard Gardner, el creador de las inteligencias múltiples, un buen profesional será buen profesional si es una buena persona. Un título profesional no te hace profesional. Si una persona tiene un título profesional y es mala persona, nunca jamás va a ser un buen profesional. Nunca jamás siquiera va a ser un profesional. Entonces, no estamos hablando de las instituciones, estamos hablando de nosotros. El que tiene que cambiar somos tú, yo, los que estamos acá en el curso, todos los demás. Solamente nos queda un cambio generacional. Pero todo el mundo, todo candidato dice, no, en contra de la corrupción, no, en contra de la corrupción, vamos a acabar. Mentira, pues, ¿no? Como dice Mujica, ¿no? Cuando un candidato dice que va a acabar con la pobreza, se refiere a la pobreza de él, ¿no? Porque lo que va a hacer es volverse millonario. Eso es lo que dice Pepe Mujica, un hombre que entró pobre a la presidencia de Uruguay y salió pobre de ahí, sigue viviendo como tal, ¿no? Y todavía su sueldo lo regala a los pobres ahí en ese país. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos las barbas a remojo, si no, no vamos a marchar por donde quisiéramos. Toda la planificación que se hace, seguramente con una buena iniciativa y todo, no vamos a llegar a ningún marco si es que los peruanos no empezamos a mejorar. Si es que cada una de las instituciones públicas a donde nosotros acudimos no nos atienden como deberíamos, mejorando la calidad de vida nuestra, porque que te atiendan bien en un banco, ¿no? En una institución del Estado, cualquiera fuera, en una municipalidad, en un gobierno regional, cuando te tratan bien, mejoran tu calidad de vida. Es así de simple. ¿Alguien más de ustedes desea hacer un comentario, algo? A César le veo con una ganaza de hablar. Claro, pero doctor, tú sabes que esos temas son picantes, son temas, hay mucha salsa por juntar para poder darle sabor a la comida. Doctor, el tema que estás tocando es un tema muy álgido, muy trastocado, muy manoseado, pero no se puede dejar de hablar, siempre se tiene que hablar, porque tenemos que siempre estar constantes y pendientes de los actos administrativos y de las funciones administrativas dentro del campo gubernamental. ¿Cómo se teje todo esto? Perdón, César, un momentito. Liz Karen, cierra tu audio, por favor. ¿Cómo se maneja toda esta telaraña de la corruptibilidad en el tema público? Desde muchos años se viene hablando de este tema y siempre sabemos que esto recae en los poderosos que manejan la economía, que tienen influencia sobre los poderes de Estado. Dicho sea de paso, son ellos que muchas veces condicionan al sector público para que justamente pongan a trabajar en estos sectores a gente de su entorno. ¿Para qué? Para que la funcionalidad dentro del requerimiento de las obras públicas pueda salir ok. ¿Me entiendes? Es un negocio que existe en toda gestión pública sobre este aspecto. Claro que esto no lo venimos practicando en nuestra municipalidad, todo lo contrario. Nuestra gente en la municipalidad tiene un sentido distinto de cómo hacer gestión pública, un sentido diferente de cómo querer llegar para fortalecer el sistema gubernamental local dentro del ámbito de nuestro sector. Y nos está costando porque estamos chocando pues con las fuerzas mafiosas, pues. Estamos chocando con las fuerzas mafiosas y no le estamos dando el trabajo que ellos estaban acostumbrados a tener. Es por ello que ellos están en algunos casos solventando los medios de comunicación, lo han venido haciendo en los primeros meses de gobierno, solventando a los medios de comunicación para golpear a esta institucionalidad gubernamental, local, municipal, de la gestión de nuestro alcalde Castelo. Y todos nosotros que venimos trabajando en favor de ella. Dicho sea de paso, nosotros hemos ido demostrando, la gestión ha venido demostrando de que sí se pueden hacer grandes cosas sin tener de la mano
esa articulación mafiosa. Siempre contamos con apoyo de amigos, ¿no? Y de gran voluntad, y definitivamente los asesores que están detrás también, muchos de ellos tienen buen pie para poder dar a llevar a caminar este carrito, este trencito, que es la gestión municipal. Definitivamente que el resultado se va a ver de repente ni siquiera al término de esta gestión. El resultado de esta gestión y de su buena voluntad y de lo que van a poder dilucidar en el futuro va a ser de acá a 7, 8 años. Entonces van a decir, mira, esto empezó acá. Entonces nosotros, y los que vienen van a suceder, van a verse forzados a copiar este sistema. De repente hasta los mismos que han criticado. Y eso va a ser lo más gracioso. Van a copiar este sistema de gobierno. Porque es un sistema sano. Es un sistema humano. Es un sistema que se identifica con la necesidad de servir. Y yo creo que recién los medios de comunicación se están dando cuenta de esto y ¿por qué ahora se están pegando más? ¿Por qué ahora se están pegando más los medios de comunicación a esta gestión? Porque están viendo que la consecuencia de estos actos, que son repetitivos y que están dando resultados a nivel gubernamental local, inclusive con premiaciones del Estado peruano en reconocimiento a todo el trabajo que se viene haciendo, pues, con logros sustantivos. Lo que pasa es que me está interrumpiendo Luchón, me ha venido a visitar y estoy saludando a Luchón. Ahí está Luchón. Está bien. Me ha venido a visitar y me distrajo un poco del tema. Con mi chamullo. Sí. Chévere, César. Y entonces, mira. Sí, entonces, doctor, para culminar, breve nada. Entonces, nosotros, por esa consecuencia, por esa tenacidad en desarrollar, en hacer un trabajo serio, ¿no? Un trabajo consecuente en base al criterio humano y respaldado dentro de lo que viene en el contexto de lo que queremos hacer como gobierno local, es que lo que vamos a tener como resultado en el final del camino, un pueblo agradecido. Yo se lo aseguro que sí. Y bueno, pues yo te aplaudo a ti, pues, discúlpame que te lo haga público, te aplaudo a ti, pues, doctor Arnulfo, porque tú eres parte también de esta orientación, y no solamente al alcalde, incluso a mí, yo te he pedido orientación, y tú tienes toda la predisposición y la voluntad de querer lograr un buen resultado en base al trabajo que vengo haciendo. Y creo que lo vienes haciendo con todas las áreas, y eso vale, doctor. O sea, somos una máquina, que si a esa máquina le sacamos un perno no va a funcionar. Entonces yo creo que la máquina tiene que estar con todos sus instrumentos precisos, y ojalá que esa máquina nunca se desarme, porque hasta el momento de hoy yo creo que el reconocimiento que estamos teniendo a partir del Estado madre, que es el Estado peruano, ya es más que significativo para lo que viene después. Eso es todo, doctor. Gracias, César, gracias. Miren, la próxima clase, el próximo lunes, justamente vamos a tocar un poco de gestión municipal, ¿no? Un poco del análisis propio de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Por qué? Porque esto pensaba decirle la próxima, pero aprovecho a raíz de tu participación, es que uno tiene que estar, vuelvo a repetir con lo que empecé en el inicio, es decir, nadie defiende lo que no conoce. Entonces uno tiene que conocer una organización para defenderlo, y conocer cómo es que funciona, para poderlo apreciar además. Entonces, la próxima semana nos vamos a involucrar un poco en la gestión pública municipal y ver cuáles son aquellos pasos trascendentales que una gestión debe dar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de su jurisdicción. Eso es trascendental. Quedo ahí. Cierro el paréntesis y continuando con el tema del CEPLAN, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Este Centro Nacional de Planeamiento Estratégico precisamente ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional, del CINEPLAN, del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Qué es lo que ocurre? El CEPLAN es el órgano estratégico, o sea, es el Centro Nacional de Planificación, es el órgano rector del Sistema Nacional,
Cuando creamos un órgano rector, siempre creamos un sistema nacional. Un sistema nacional está basado en su órgano. El sistema nacional solamente es el concepto, pero es el ente rector la que lleva a cabo las políticas, ¿no?, orientadoras y de coordinación de este sistema nacional. Por ejemplo, voy al registro público de nuevo. El registro público es el SINARP, el Sistema Nacional de Registros Públicos. Y su ente rector es la SUNAR, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que es el órgano normativo, ¿no?, del registro controlador, del registro de las oficinas registrales nacionales. Igual el Centro Nacional de Planeamiento es el órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en el Perú. Y eso está orientado al desarrollo de la planificación estratégica, ¿no? A ver, cuando uno habla de estrategia, entonces es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Hay una palabra, ¿no?, que está al costado y que se tiene que entender también que es táctico, ¿no? No es un planeamiento táctico, es un planeamiento estratégico. Es un planeamiento a largo plazo, es un planeamiento que tiene visión, ¿no? Es un planeamiento que tiene eficiencia, ¿no? En cambio, los temas tácticos en un sistema son solamente... no tienen carácter estratégico, no tienen visión de futuro, solo tienen visión del momento. No tienen que ver con una planificación, tiene que ver con un orden. Tú trabajas aquí, tú trabajas allá. Como en un equipo de fútbol, el defensa tiene que estar en la defensa. El zurdo tiene que estar a la izquierda y el delantero tiene que hacer goles y el arquero tiene que no dejar que le hagan goles. Eso es táctico, acomodarle a cada uno en su lugar. Pero estratégico significa tener una visión, ¿no? Estrategia se puede definir como algo igual a eficiencia y táctico igual a eficacia, porque eficacia es simplemente hacer tu trabajo, pero eficiencia es hacer un buen trabajo, además con una buena planificación y con la menor cantidad de recursos posibles. Entonces tenemos un Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico que tenemos que utilizarlo, ¿no? Me refiero al Estado, ¿no? Y entonces está orientado ¿a qué? Al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad, que tanto se habla, democrática en el marco del Estado constitucional del derecho. Nosotros en estos temas nos podríamos quedar una hora, si se quiere, a discutir y a conversar sobre esto. O sea, es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico que tiene que ver primero con el desarrollo armónico del Perú. Es decir, que se dicten las políticas correspondientes a nivel nacional, que la gente tenga luz, que la gente tenga agua, ¿no?, que tenga saneamiento, que tenga pistas, veredas, condiciones para vivir, habitabilidad. Y que sea sostenido, es decir, que permanezca en el tiempo. No te puedo dar agua para un año y el resto pues pasa la de sed, ¿no? Tengo que crear buenas carreteras, buenos puentes, ¿no?, que haga sostenido el país. Tiene que haber toda una planificación del riego, por ejemplo, en el área rural, para que esto sea sostenido en el tiempo. No se siembra arroz con el agua de la lluvia, sino con un riego, ¿no? Y la gobernabilidad, es decir, todo ese Estado de Derecho que existe en el Perú, ¿no? Ese criterio. Es como cuando tú acudes al Poder Judicial, ¿no?, o alguna entidad pública a solicitar un servicio y finalmente resuelven en contra de lo que tú has pedido. Es decir, lo que tiene que ver con la gobernabilidad tiene que ver con la estabilidad jurídica, y esta estabilidad jurídica tiene que ver con un principio que es fundamental en la administración, ¿no? Administración en el área del Estado propiamente dicho, en el área del Ministerio Público, es decir, se llama predictibilidad. Y lo que menos existe en el Perú es predictibilidad. En el Perú la gente te firma un contrato y no respeta el contrato. Acudes al Poder Judicial y resuelven como ellos quieren. Acudes al Ministerio Público igual. La gente va a estas instituciones públicas cerrados los ojos, porque no existe predictibilidad. Por ejemplo, se dice que en materia de derecho civil solamente existen 10 razones por lo que un peruano sabe cómo va a resolver el Poder Judicial. En lo resto no se sabe.
porque siempre existen dos entes que resuelven la misma situación jurídica y cada uno tiene un planteamiento diferente. Entonces, en el Perú existen 10 fundamentos para decir, sobre estos 10 puntos, sí se sabe lo que va a resolver el juez a partir de ahora. Pero en lo demás, que son miles, no existe predictibilidad. Entonces, este tema de la gobernabilidad democrática tiene que ver con el sentido que debe tener el gobernador, tanto en el área ejecutiva como en el área legislativa y el área judicial, ¿no? De hacer que la democracia pues realmente funcione, ¿no? Que sea armónico, ¿no? La relación que existe entre poder ejecutivo y poder legislativo. Si eso ocurriera, como no lo ocurre en el Perú, obviamente, no hay gobernabilidad democrática. El presidente cierra el Congreso vaca a un presidente y sale a la calle y hace renunciar a un presidente, y luego vienen los medios de comunicación y ponen al presidente que quieren, y este presidente, en vez de preparar todas las líneas bases para la próxima entrada del próximo gobierno, empieza a hacer cambios drásticos en el Perú y maltrata a la policía diciendo que son asesinos y etcétera. Y lleva a dos chicos, ¿no? A dos muchachos que no deberían haber muerto allí, ¿no? Nadie dice esto, pero los declaran héroes nacionales y lo comparan con Grau, con Bolognesi, con Alfonso Ugarte, con el Brujo de los Andes. Lo comparan con los héroes del Perú, a estos dos chicos. Y sin embargo, en el Perú mueren todos los días policías a mano de Sendero Luminoso, al que todavía no lo hemos vencido. Y a ellos nadie lo declara nada. O sea, eso es gobernabilidad democrática, ¿no? En el que todo quien hace lo que quiere en el Perú. Y el que cierra un congreso dice que es un hombre totalmente democrático, cuando cierra un congreso de la República bajo el pretexto de la no aceptación de su ministerio, ¿no? Un rechazo fáctico, un invento hecho por él, y luego el Tribunal Constitucional, que resuelve como quiere hoy día todos los conflictos de competencia, dice ya no importa, pues ya se cerró el Congreso. Y luego viene el Congreso y lo vacan a él, y el tribunal vuelve a decir que está bien vacado. En el Perú se hace lo que quiere. Y luego sale a la calle incentivado por los medios de comunicación que reciben múltiples cantidades de dinero del Estado y apoyan estrictamente a quien les va a dar, ¿no? Y salen solamente, toman cada uno de los videos que les importan, ¿no? Y hacen ver como que la policía fuera asesina y que ha matado a estos chicos. Y hasta el día de hoy a nadie le importa averiguar quién realmente ha matado, pero ya los han declarado héroes nacionales. O sea, así de fácil. Y ahora nadie dice nada con todo lo que está haciendo el próximo presidente, ¿no? El nuevo presidente. ¿Por qué? Porque ya los medios de comunicación están de acuerdo con el nuevo presidente, ¿no? Y hoy día nos está gobernando alguien que no ha sido elegido por nadie. Entonces en el Perú cada quien hace lo que quiere, y entonces lo que está planificado al gobierno de turno no le importa, porque además el próximo gobierno quiere su propia constitución política, ¿no? Y seguro va a haber una constituyente y van a modificar la constitución como quieren hoy día los caviares y los verdes, ¿no? Los socialistas. Y entonces se habla que tiene que fortalecer la gobernabilidad democrática que está por los suelos. Y en el marco de un Estado constitucional de derecho, donde todos los que han estudiado derecho creen que son constitucionalistas y salen a decir lo que quieren de la Constitución, como si la Constitución se hubiese puesto a la altura de ellos. Pero bueno, pero esto es lo que dice pues el plan, el CEPLAN, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico en el Perú. Pero estas políticas de Estado que se crean a través del plan, y aquí están, a través del CEPLAN, ¿no? Hay políticas de Estado, definen lineamientos generales. El Estado se ha preocupado, se han reunido varios, ¿no? Por ejemplo, en el Foro del Acuerdo Nacional, ¿no? Y ha establecido una serie de políticas. Y estas políticas son buenos irlos conociendo de a pocos, ¿no? La política de Estado, dice, definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Ese es el tema, el desarrollo sostenible del país y el bienestar de los peruanos. Dice,
Y son el resultado, estas políticas de Estado son el resultado de un consenso ¿sí? alcanzado en el Foro Nacional, en el Foro del Acuerdo Nacional en el año 2002, ahí está. En el año 2002 ya se crea el Foro del Acuerdo Nacional. ¿No? ¿Quién era presidente en ese momento? Toledo. ¿No? Es decir, la sociedad civil, el Estado y los partidos políticos acuerdan a partir de ese momento crear lineamientos y políticas de Estado que todos los demás tienen que respetar. El Acuerdo Nacional consiste en 35 políticas de Estado. Les digo, la política 27 del Estado ha sido reforzada ayer con una política de lucha anticorrupción, ¿no? Se ha dictado una norma al respecto, ¿no? Y se han sido agrupados estas 35 políticas de Estado en 4 ejes temáticos. Democracia y Estado, ¿no? Lo que hemos hablado, democracia, la participación de todos nosotros en un Estado en elecciones, derecho de elegir y ser elegidos, ¿no? De respetar la Constitución y las leyes, ¿no? De que haya un equilibrio de poderes. Obviamente a nadie le gusta el control, etc. A eso se llama democracia, al control que tienen que ejercer los poderes del Estado cuando el otro poder quiere salirse de sus rayas, ¿no? Al Estado de Derecho, es decir, al respeto de las leyes en el Perú y de la Constitución. La equidad, es decir, el equilibrio y la justicia social entre los peruanos, es decir, la mejor redistribución de la riqueza en el Perú. Como dicen muchos, en el Perú lo malo es que muy pocos ganan demasiado y muchos ganan muy poco. Competitividad del país, es decir, mejorar en nuestros rubros competitivos, es decir, tener una buena productividad con buenos productos, ¿no? Salir a la esfera internacional, ¿no? Competitividad en temas tecnológicos y etcétera, ¿no? Estado eficiente, es decir, el Estado que sirva, que brinda buenos servicios, que distribuye bien la riqueza a nivel nacional, que existe una buena proyección de la inversión en el Perú, que sea transparente, es decir, que no exista corrupción y que sea descentralizado, es decir, que se enfoque no desde el Estado descentralizado a nivel nacional, sino más bien a nivel nacional desde sus propias competencias, que son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Como les decía en la reunión pasada que hemos tenido, los gobiernos regionales han perdido objetividad, ¿no? Y hacen las veces de municipalidades porque se empiezan a hacer, ¿no? Jirones, pistas, veredas, asfaltados de jirones, etcétera, ¿no? Y cuando eso no es su trabajo. Tiene que estar descentralizado el Perú, obviamente, es una política de Estado establecida en el Acuerdo Nacional y todo en base a ¿qué? ¿No? Al Centro Nacional de Planificación Estratégica. Las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado, obviamente, y responden a la identificación de problemas o necesidades. Una política de Estado obviamente se basa en los problemas y en las necesidades de los peruanos. Eso está descartado que así, una política de Estado tiene que ser una política nacional basada en ¿qué? ¿No? En la identificación de los problemas y las necesidades que tiene el Perú, ¿no? Obviamente que son priorizados en una agenda pública. ¿No? ¿Qué es lo más prioritario en el Perú? El agua, ¿no? Y los servicios de saneamiento, las carreteras, la seguridad, ¿no? La política anticorrupción, etc. ¿No? Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan, supervisan políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría. Se supone pues que el Ministerio de Vivienda debería hoy día estar supervisando la labor de la OTAS y ver si ha servido o no en Moyobamba para establecer si se queda, si continúa o se van. Y no esperar que el Frente de Defensa y la municipalidad empiecen, ¿no? A gestionar para que ellos se vayan, porque lo único que se está viendo es que se están llevando buenos sueldos y nada más. Las cuales se aplican a todos los niveles de gobierno. Exacto. Exacto, una política nacional en base a problemas y a necesidades. Entonces los ministerios tienen que establecer, diseñar y supervisar, sobre todo. El órgano de control de un país es trascendental para que no existan desequilibrios, ¿no? Y entonces estas políticas nacionales y sectoriales, ¿no? Tienen que aplicarse a todos, exclusivamente a todos los niveles de gobierno, y en eso están comprometidos las municipalidades, los gobiernos regionales, los ministerios, a través del poder ejecutivo, ¿no? El artículo 4, por ejemplo, numeral 1 de la ley 29.158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, establece que el Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva
de diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado y todos los niveles de gobierno. Obviamente que sí. ¿Y a través de quién? A través de los ministerios, hemos dicho hace un rato, es como supervisa el Estado. Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales conforman la política general del gobierno. Obviamente que sí, ningún gobierno se puede salir de las políticas nacionales establecidas. Y ellos han sido establecidos a través del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, recogidos en el acuerdo, en el foro del Acuerdo Nacional. Ahora, las políticas sectoriales, dice, es un subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad económica y social específica, pública o privada. Las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado, obviamente que sí, y la diversidad de las realidades nacionales, locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República. Obviamente los intereses del Perú son diferentes en cada región, ¿no? Los selváticos necesitamos cosas diferentes a los que están en la sierra, ¿no? Por ejemplo, hay una política pública que tiene que diseñar todo lo que significa todos los años el invierno en la zona sur del país, en el que todo el norte del país, ¿no?, se preocupa, incluido Lima, ¿no?, en el apoyo que brindan los ciudadanos a los demás ciudadanos en tiempo de crisis. Pero hasta el día de hoy no se estableció una política de Estado, por ejemplo, para crear viviendas que crean calor en época de invierno, y se sigue pasando por lo mismo. Se dice que existe todo un plan para ello y ojalá se ejecuta y esto finalmente termine quitándonos la razón de que el Estado está estableciendo políticas que tienen al desarrollo del sur del país cuando están en invierno y no se está permitiendo que se mueran tantísimas personas. No solamente se mueren los animales, ¿no?, domésticos de los agricultores de esas zonas altoandinas, sino también se mueren personas y sobre todo niños, y eso obviamente no está bien. Dice, para su formulación, es decir, de las políticas sectoriales, el Poder Ejecutivo establece mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, locales y otras entidades, según requiere o corresponde a la naturaleza de cada política. Obviamente que sí. Todo lo que va a hacer la municipalidad tiene que estar en contacto con el gobierno central, por ejemplo, con las pistas, veredas, supervisado por el Ministerio de Vivienda. Ellos chequean, ¿no? Hoy el tema del agua, pues hecho por una entidad como el Ministerio de Vivienda a través de la OTAS. Así son las políticas sectoriales. Y bueno, y estas son normas, ¿no?, que regulan las políticas nacionales, ¿no? Y los ministerios, dice, sí, remitieron al CEPLAN la lista sectorial de sus políticas nacionales y documento que haga a su vez, etcétera. Exacto. Todas las políticas de carácter nacional y sectorial tienen que ver con el CEPLAN, con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Hoy día todo lo que hace el Estado, en todos los niveles de gobierno me refiero, tienen que ver con los lineamientos que ha establecido para estos efectos el Sistema Nacional de Planeamiento a través de su ente rector, que es el CEPLAN. Hasta allí hemos terminado con el tema del Sistema Nacional de Planificación. Hemos visto toda una evolución que ha tenido el planeamiento estratégico en el Perú desde el año 62, pasando por el Ministerio de la Presidencia, que es un órgano que ha aglutinado millones y millones y casi todas las entidades del Estado, inclusive los gobiernos regionales, creando los CETAR, hasta llegar e incluso la desaparición del Instituto Nacional de Planificación, pero luego se crea el Sistema Nacional de Planificación Estratégica y hoy día estamos pues amparados en las políticas de desarrollo que se ha llegado en el Acuerdo Nacional, en el foro del Acuerdo Nacional, que obviamente ha sido suscrito por el Estado, por los partidos políticos y por la ciudadanía, por la sociedad civil. Y ello dice bien, ¿por qué? Porque así tiene que estar en nuestro país, tiene que estar debidamente planificado y no podemos volver, por ejemplo, a una entidad como el Ministerio de la Presidencia, que obviamente ha sido absolutamente centralista y no ha permitido el desarrollo armónico de nuestra sociedad. Hasta ahí, ¿alguna opinión de ustedes, estimados amigos? Doctor, buenas noches, compañeros todos. Buenas noches.
Muy interesante el curso. Gracias. Muy interesante saber muchas cosas para poder discutir. Como usted dice, no podemos discutir sin no conocer nada. Doctor, le quería preguntar sobre el material, ¿no? El material de lo que estamos viendo desde la primera clase. ¿Nos va a enviar a nuestro correo o solamente nos va a enviar por el link? No sé, porque a mí me interesa bastante leer más de lo que estoy viendo, de lo que estoy aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues quería saber si el material cómo va a ser, si nos va a entregar o nos va a enviar a nuestro correo. Es lo que quería saber, doctor. Gracias. Gracias, Elcita. Mira, el material, lo que pasa es que este material, ¿no? Lo conversamos y algunas cosas y temas interesantes lo voy aumentando, pero ya lo de la clase pasada, por ejemplo, ya los voy a pasar y posiblemente lo pongan en el grupo del WhatsApp para que lo tengan todos, porque como es Word 1D, son diapositivas, va a poder pasar fácilmente y se los entrego. Esto también todo el material los voy a alcanzar y voy a procurar que sea por el WhatsApp para que lo puedan bajar todos y hasta en su celular lo puedan tener. Ajá. Gracias. Gracias. Con mucho gusto. Mire, sí es cierto lo que mencionabas tú y nosotros tenemos que aprenderle a conocer a nuestro país. Cuando alguien nos pregunta si conocemos otros países, ¿no? A veces nos sentimos bien cuando decimos, ¿no? Pero a veces no conocemos nuestro propio país. Y si no conocemos nuestro propio país, no podemos tomar nosotros una medida que esté acorde. Por ejemplo, sin ir muy lejos, cuando uno va por la margen izquierda del río Mayo, uno encuentra que hay una carretera que va desde el puente Motilones, ¿no? Hacia la izquierda, va hasta el centro poblado de Palmeras, me parece, Buenos Aires. Y esta carretera ha tenido presupuesto para el asfaltado. Esta carretera debió haber sido asfaltado ya hace 5 años atrás, más o menos. Y nos cuentan que hasta el día de hoy, no lo tengo seguro porque no tengo el expediente a la mano, que ha tenido 56 ampliaciones de plazo y modificaciones de presupuesto. Se ha gastado más del 80% del rubro económico, de la parte financiera, y no se ha avanzado ni el 2% de esta obra. Si tú no caminas por ese sector, no preguntas qué es lo que ha estado ocurriendo allí, ¿no? Por lo tanto, no puedes conocer. Y ese es un plan en el que no compete a la municipalidad, sino al gobierno regional y viene del gobierno regional anterior. Doctor, acerca sobre esa carretera, yo he pasado creo que más de 20 veces. Y de las 20 veces, solamente una vez pasé cuando estaba recontra bien. Hoy en día esa carretera que usted está mencionando es lamentable para todos los que vivimos acá y los que trabajamos, y más que todo para esos pobladores. Cómo bajar sus productos, de dónde, ¿no? Y es más, doctor, hay 2 pontones, que le llaman hoy en día los puentes, tirados, están a un costado de la carretera. Y por el otro lado se pasa, en vez de pasar por el pontón, pasamos por la quebrada. Sí. Imagínense, cuánta plata botada, cuánta plata. Y para llegar hasta Buenos Aires, esa carretera está totalmente horrorosa. Sí, exacto. Exacto. Y mira, y esa es una carretera de carácter regional donde la municipalidad no tiene competencia. Entonces, esto pensaba decirle en la próxima, pero mire, vale la pena, ¿no? Esa es una carretera de competencia regional y la municipalidad no tiene cómo intervenir ahí, ¿no? No puede porque todos sabemos que en la administración pública el dinero que está destinado a un fin no se puede destinar a otro fin. Y esta es una carretera de carácter regional, por tanto no tiene competencia la municipalidad y el que tiene que intervenir ahí es el gobierno regional a través del PEAN o el mismo gobierno regional. Pero la municipalidad no tiene competencia y por eso todos esos pobladores le dicen, no, señor alcalde, métale una raspadita si quiere, pero no lo puede hacer porque si lo hace estaría cometiendo el delito un delito de función, ¿no? Malversación de fondos por lo menos.
Y entonces es fácil, el alcalde termina en la cárcel por intervenir en una carretera de esto. Y luego hay otra carretera que tiene un presupuesto nacional que es que es aquella que va por Subyaquir o por Quilloalpa, que es de carácter nacional y que también tiene un presupuesto para asfaltado y que no lo puede intervenir nadie, ¿no? Y que la gente tiene que sufrir todos los días, ¿no? Porque no se puede intervenir dos veces, no se puede invertir dos veces en una labor del Estado, y eso hace que se convierta en un problema inmenso, ¿no? Esta situación. Pero yo siempre he dicho, por ejemplo, tenemos que conocer, no hay que ir muy lejos, hay que estar dentro de nuestro departamento, dentro de nuestra provincia, nuestro distrito, para conocerle bien y saber cada uno de sus necesidades para poder hablar, ¿no? En el futuro de un plan estratégico, de un plan que tiene que ver con la modernización del Estado y un buen servicio y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los peruanos, porque eso es lo que nos merecemos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ciudadanos de segunda categoría y no merecemos lo que vivimos. Merecemos las mismas oportunidades que tienen todos los que están en los mejores distritos del Perú, ¿no? Pero hemos pasado por todo esto y es necesario, como dicen normalmente en forma criolla, tenemos que ponernos todas las barbas a remojo y pensar un día que lo que debemos hacer a partir de ahora es, primero, planificar, segundo, portarnos bien con los bienes del Estado, ser buenos gestores públicos y sobre todo ser personas en el que la gente pueda tener confianza y a través de eso empezar a planificar nuestro propio desarrollo y nosotros ser los principales gestores para esto. Si no hubiera alguna opinión de ustedes adicionales, hasta ahí yo me despido. Les agradezco mucho su participación. Si alguien quiere hablar, tiene el micro ahí abierto. Yo ya me retiro, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Nikita, a ti. Muchas gracias, estimados amigos. Un fuerte abrazo. Pásenlo muy bien esta semana. Inicio de semana. Me alegró. Gracias con todos. Buena semana también. Nos vemos. Nos vemos, Lupita, Erika, Rosemary, María, Nieves, doctora Nieves, un gusto saludarte. Liz, Karencita. Omar Antonio, un gusto saludarte, hermano. Pórtate muy bien. Cuídense, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. A ver, aquí hay unos chats. ¿Qué dice? Sí, hay un problema ahí cuando a veces se corta la señal, es cierto. Y encima que había lluvia y este tema del internet, ¿no? Y este tema del internet no nos beneficia a todos a veces, ¿eh? ¿No? Claro, hemos estado hablando del tema de Reactiva Perú, que no ha beneficiado justamente a los que más debería beneficiarse, pero bueno, ¿no? Y a todos buenas tardes nuevamente, un gusto saludarlos, o buenas noches. Cuídense mucho, hasta otra oportunidad. Nos vemos el día lunes.